Bien, ahora tenemos el tema 4, que es el último, que es la obtención de energía del proceso respiratorio. Entonces, aquí tenemos que en este proceso respiratorio vamos a ver las dos formas en las cuales se pueden presentar, que es la respiración por intercambio de gases y la respiración celular. El proceso de respiración es por el cual los seres vivos degradan moléculas orgánicas, carbohidratos o grasas para obtener energía en forma de ATP. Sería a lo mismo. Entonces, la respiración es la vía principal del catabolismo celular y el sustrato orgánico para producir ATP es la glucosa. Aquí le puse esta imagen del azúcar, que sería un disacárido. Como vimos en el tema 1 de la unidad 2, el ATP es el nucleótido que está enlazado con 3 grupos fosfatos. Y cuando se transfiere un grupo fosfato del ATP a otra molécula, se transfiere energía junto con él. Entonces, dicha energía constituye un aporte a una reacción endotérmica y la transformación de grupos fosfato se llama fosforilación. Este término fosforilación lo vamos a ver el día de hoy. Junto con el ATP tenemos algo que se llaman los cofactores, que son átomos o moléculas distintas de las proteínas, que pueden asociarse con enzimas necesarias para su funcionamiento. Algunos de ellos son iones metálicos. Los cofactores orgánicos se llaman coenzimas y casi todas las vitaminas son coenzimas o precursores de ellas. Algunas enzimas están enlazadas fuertemente con una enzima y otros con NDA o NADP y pueden difundirse con libertad por el citoplasma. A diferencia de las enzimas, muchas coenzimas se modifican en el curso de una reacción. Aquí tenemos la etapa del proceso respiratorio. Tenemos la respiración externa o intercambio de gases. Tenemos el transporte de gas y la respiración celular. Lo vamos a ir viendo en ese mismo orden. Primero vamos a ver la respiración externa y es la que se suele dar en el caso de nosotros, la respiración pulmonar. Entonces, la respiración externa es que se toma aire del ambiente externo y en el mismo ambiente se va a liberar el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. En el caso de la respiración pulmonar, la inhalación se produce por una dilatación del tórax y el movimiento de las costillas y el diafragma, como pueden ver aquí. Justo aquí tendríamos que tener las costillas y ese movimiento del diafragma es lo que va a permitir que nosotros inhalemos y exhalemos. Entonces, el aire va a pasar por las cavidades nasales, entra por la nariz, entonces la nariz lo calienta, lo humedece y tenemos en la nariz también vellos que van a tratar de ir recogiendo gran parte de la suciedad que tiene ese aire. Luego que ese aire está humedecido y está caliente, traten de pensar cuando tienen gripe y tienen congestión nasal, que tienen necesidad de respirar por la boca, cómo el aire se siente diferente, se siente seco, que reseca toda la garganta. Mientras que cuando respiramos por la nariz, como la nariz calienta y humedece, el aire pasa de manera natural. Entonces pasa por la faringe, a la tráquea continúa, y entonces aquí donde están los bronquios se ramifica en los alveolos pulmonares, que son esos sacos microscópicos, y de aquí entonces es que va el torrente sanguíneo. Existen otros tipos de respiración distinta a la pulmonar, que la respiración cutánea, la respiración branquial y la respiración traqueal. La cutánea se suele dar en anfibios, la respiración branquial aún también se puede dar, la branquial o la pulmonar en peces. Si ustedes han tenido un beta, han podido observar que ellos sacan la boca del agua. Cuando sacan la boca del agua, lo que están haciendo es tomando aire, porque también tienen pulmones. Y la respiración traqueal, que es típica de insectos y arácnidos, de invertebrados, por así decirlo. Ahora pasamos al segundo tipo de... O sea, recuerden que aquí, cuando vimos la imagen,
teníamos tres tipos: la respiración interna, intercambio de gases, transporte de gases y respiración celular. Ahora seguimos con el transporte de gases. Entonces, en el transporte de gases es muy parecido a lo que vimos con las enzimas. Aquí tenemos primero el oxígeno. El oxígeno llega a los pulmones. Cuando llega a los pulmones, se une la hemoglobina. Y cuando se une la hemoglobina, forma una nueva relación, que es un nuevo compuesto que se llama oxihemoglobina. Ahí está la fórmula. Cuando se forma la oxihemoglobina, esta viaja por el torrente sanguíneo. Y cuando llega a la célula, se libera el oxígeno y la hemoglobina sigue su camino. Por tanto, la hemoglobina es igual, es solo un medio de transporte, es el metro, es el tren que va a llevar el oxígeno de los pulmones a la célula. Lo mismo hará con el dióxido de carbono, solo que en forma inversa. Va a montar el dióxido de carbono de la célula, lo va a llevar dentro del torrente sanguíneo, llegará a los pulmones, y en los pulmones lo depositará y luego se exhalará el dióxido de carbono. La respiración externa, al menos un 23% del dióxido de carbono liberado por la célula se une a la hemoglobina, un 7% se transporta en una solución en el plasma sanguíneo y cerca del 70% se transporta en la sangre en forma de iones de bicarbonato. Aquí, fíjense cómo los alveolos pulmonares, por eso repetí la imagen. Por aquí entra el oxígeno, pero también por aquí va a salir el dióxido de carbono. Y entonces aquí podemos ver cómo viaja en el flujo sanguíneo. La respiración externa, cuando se une el dióxido de carbono más el agua, se va a formar el ácido carbónico, que es el mismo ácido que se forma en la práctica de biología. Ustedes también van a ver algo de eso. Y es cuando empiezan a soplar aire al agua. Y el indicador de pH va a indicar que el agua se vuelve ácida. Y es que cuando soplamos los alimentos, los acidificamos porque le estamos agregando dióxido de carbono. Esta reacción catalizada en los glóbulos rojos por la enzima anidasa carbónica. Aquí tenemos este nuevo compuesto que se ha formado, que es el ácido carbónico. Se disocia para formar iones de hidrógeno e iones de bicarbonato. Ahora vamos a pasar a la respiración interna o respiración celular. Esta consiste en una serie de reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células, principalmente en las mitocondrias, para a través de esta obtener energía en forma de ATP. Es interna porque el oxígeno se usa dentro de las células, donde se produce el dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos una comparación de las vías. Primero, la mayoría de los organismos sintetizan el ATP por vías metabólicas, donde se descomponen en carbohidratos y otras moléculas orgánicas. Las vías aerobias son aquellas que emplean oxígeno y que suelen utilizar los eucariontes. Recuerden que eucarionte significa núcleo real, mientras que los procariontes es núcleo no verdadero, núcleo falso. Pero más que nada es porque el ADN no se encuentra encapsulado y en otras sí. Las anaerobias se realizan en ausencia de oxígeno. Entonces aquí se suele dar en protistas y en procariontes. Aunque tienen que saber que las protistas son eucariontes. Las principales vías por las cuales las células obtienen energía de las moléculas orgánicas se llaman respiración aerobia y fermentación anaerobia. La respiración interna celular consiste en una serie de reacciones químicas. Esto trataremos de verla una por una. Pero para complementar esto, yo voy a dejar en la descripción del video unos videos interactivos en los cuales ustedes pueden ir viendo cómo se rompe la molécula de glucosa y de ahí cómo se va dando todo este proceso de respiración celular. Continúo. Entonces consiste en una serie de reacciones bioquímicas que tienen lugar en las células, principalmente en las mitocondrias, para obtener energía o ATP. Es interna porque el oxígeno se usa en las células donde se produce el dióxido de carbono. Y por último vamos a ver la fermentación, que se da en la respiración, se da en la respiración anaerobia. Entonces se inicia la misma reacción
en el citoplasma llamado glucólisis. Entonces aquí se transforma una molécula de 6 carbonos de glucosa en 2 piruvatos. Es una molécula orgánica con 3 átomos de carbono. Yo ahora le estoy explicando las fases. Necesito que lo más, como no estamos en clase, ustedes pueden repetir el video una y otra vez hasta que logren entender esto, ya que es sumamente importante que lo entiendan paso por paso. Entonces, con esto, chicos, aquí hay un error para que lo tengan pendiente, que en la presentación dice que la fermentación en la respiración aerobia es respiración anaerobia. Entonces, empezamos con la respiración aerobia. Se transforma una molécula de 6 carbonos. Entonces, se rompe la glucosa y se degrada en 2 piruvatos, que es una molécula orgánica con 3 cadenas principalmente de carbono. Entonces, de la glucólisis, que es el rompimiento de la glucosa, se dan las vías de fermentación. En este caso estamos hablando de la fermentación que va a ir al ciclo respiratorio. No se confundan con una cosa u otra. Aquí la fermentación va con la glucólisis, pero esta fermentación también vamos a tener la fermentación que se va a dar en la respiración anaerobia. Por eso hice la aclaración previamente. Entonces, de la glucólisis, las vías de fermentación en la respiración aerobia divergen. Entonces, la respiración aerobia finaliza dentro de las mitocondrias, donde el oxígeno acepta los electrones y al final la cadena de transferencia electrónica. La fermentación termina en el citoplasma, donde una molécula distinta del oxígeno acepta electrones al final de la vía. Por tanto, tenemos la molécula de glucosa y tenemos oxígeno. Se va a liberar agua, dióxido de carbono, más energía y ATP. Primera fase. Se tiene que romper la molécula de glucosa. Recuerden que la glucosa, en el caso de las plantas, ellas logran procesar y producir la glucosa a partir del rompimiento de la molécula de luz. Aquí, la degradación parcial de la glucosa, en ausencia del oxígeno, en consecuencia se transforma en un compuesto llamado ácido pirúvico y se obtienen 2 ATP. Tienen que ir contando los ATP que se van produciendo, ya que en la respiración aerobia se producen en promedio de 36 a 38 dependiendo en cuál tipo de organelo se esté dando. Vemos que en la primera se produjeron 2 ATP y el ácido pirúvico que ven aquí se va a transformar en acetil-CoA y de ahí va a entrar en el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs o ciclo ácido cíclico, aquí se completa la oxidación de las moléculas orgánicas que generan energía. En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A, que permite el desprendimiento de dióxido de carbono y la producción en ambos se van a la cadena respiratoria. La cadena respiratoria es la última fase. Entonces, la cadena transportadora de electrones en la que participan las coenzimas que facilitan la acción enzimática de nucleótidos. Entonces los electrones van pasando a través de estos transportadores que se hallan en la cresta de las mitocondrias. La respiración celular se va a dar en las mitocondrias. La mayor parte de transportadores de electrones son proteínas. Entonces, en el proceso de esta, la presencia del oxígeno se comporta como un aceptor de electrones. En los nucleótidos hay hidrógeno, que al liberarse se une al oxígeno para formar el agua. A medida que los electrones con nivel alto de energía se mueven en la cadena, se va formando 32 moléculas de ATP. Los electrones y el hidrógeno al principio estaban asociados al NADH y FADH. Se unen finalmente al oxígeno, que se convierte en el último aceptor de electrones y se va a formar el agua. Entonces, en estos 3 puntos, que a través se va viendo, se va dando la fosforilación oxidativa y se va produciendo ATP.
En el ciclo de Krebs se van a producir dos moléculas de ATP. Entonces ya aquí al finalizar es que se van a formar las últimas moléculas de ATP, dando lugar a 36 moléculas de ATP. En cambio tenemos la respiración anaerobia. La respiración anaerobia es aquella que se da en ausencia de oxígeno. Tenemos algunos ejemplos, la fermentación láctica, y es en el cual la glucosa se degrada y produce ácido láctico. Esto va a producir dolor, calambres, se suele dar en los músculos. También la fermentación láctica se utiliza en la producción de lácteos, como son el yogur, el queso. Entonces, en la fermentación láctica tenemos en una que la glucosa va a dar lugar a ácido láctico, que nos va a producir el dolor más energía. Mientras que en la fermentación láctea, pero que tiene leche más bacterias, va a producir yogur o queso. Por último, vamos a tener la fermentación alcohólica. Entonces, en esta se hace a través de levadura y glucosa. Esto va a producir alcohol etílico, dióxido de carbono y ATP. Y bueno, hasta aquí llega esta presentación.